Muy buenas tardes, que Dios te bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la bella congregación Lluvias de Gracia en la ciudad de West Haven, Connecticut. Y en esta oportunidad, tarde hermosa del Señor, te saludo, te bendigo y te motivo a leer la palabra de Dios. Qué hermoso es saber de que tenemos en nuestras manos la Biblia, que es el instructivo que Dios nos dejó para saber cómo comportarnos en esta tierra. Es la guía que tenemos para obtener sabiduría, para tomar buenas decisiones, para conocer más a Dios y de la manera en que Dios te habla. Así que qué maravillosa es la palabra del Señor. Y hoy vamos a leerla, vamos a disfrutarla, vamos a entenderla, vamos a escudriñarla y de igual manera vamos a ser bendecidos a través de ella. No solamente la vamos a oír, la vamos a poner en práctica porque utilizamos nuestro diario devocional, el cual nos ayuda a poner en práctica cada una de estas palabras que leemos. Como usted sabe, tenemos nuestro diario devocional por nuestros hijos. Y este diario usted puede obtenerlo en nuestras congregaciones. Ahí tenemos nosotros como 4 copias que podemos mandarle a su casa si usted lo quiere. Luisito, Dios te bendiga. Estamos aquí leyendo nuestra lectura bíblica del día de hoy. Y como ustedes saben, cada día hay una lectura diferente. En este caso estamos leyendo el libro de los Hechos. Y por acá tenemos para el día de hoy, martes 5 de mayo, que es el 5 de mayo, celebración mexicana, ¿verdad? De la liberación de Puebla. Pues vamos a estar leyendo el capítulo 14 de los Hechos. Luego vamos a estar buscando, como lo ven acá, un versículo de ese capítulo y después entonces encontrar ahí la aplicación de ese versículo para nuestras vidas. Bueno, para mi vida, yo sé que tú vas a leer la palabra y vas a tener ahí algo que Dios te va a ministrar, te va a bendecir y tú vas a poder aplicarlo a tu vida. Depende de la necesidad que tú tengas, porque Dios cada día te va a hablar a través de su palabra. Aunque tú digas, ya la leí, ya la conozco, esa parte ya me la sé, vuélvele a leerla porque algo Dios te va a enseñar, algo que posiblemente no habías escuchado o no habías visto, porque así es nuestro Dios de tan bueno. Entonces, leyendo en el capítulo número 14 de esta lectura, vamos a ver otro viaje más, otra aventura de nuestro hermano Pablo junto a su amigo Bernabé, el cual fue acompañante de Pablo en estos viajes misioneros. Recuérdense que el día de ayer leímos cómo el Señor le había dicho a ellos que fueran a predicar la palabra del Señor a los gentiles. Y ellos estaban haciendo eso, aunque en muchos de esos lugares fueron perseguidos, fueron apresados, pero ahí nos muestra el Señor cómo ellos salieron triunfantes. Ahora, sigamos viendo otra historia más de Pablo y Bernabé. Ahora ellos están en Iconio. Se recuerda que habían salido huyendo de la ciudad donde estaban anteriormente y se fueron a Iconio. Y aconteció que en Iconio entraron a una sinagoga de judíos y empezaron a hablar de la palabra de Dios, y muchas gentes creyeron, de entre ellos judíos y asimismo griegos. Eso es muy importante porque esta ciudad era bajo la filosofía, estaba bajo el pensamiento filosófico de los griegos. Entonces, más los judíos que no creían excitaron a los que corrompían los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Saludamos ahí a Zulma. Dios te bendiga, Zulmita. Entonces dice la palabra del Señor que ellos estaban predicando la palabra, pero habían ahí unos judíos que los habían seguido y empezaron ellos a corromper los ánimos de los gentiles y de los hermanos que estaban ahí. Ángel Machic, Dios te bendiga. Y dice aquí la palabra que por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran a través de sus manos prodigios y milagros y señales. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos de los gentiles, juntándose con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y los apedrearon. Luis Chiapas, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y dice que los apedrearon, mis hermanos, habiéndoles sabido, huyeron de Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región de circunvencina, y ahí predicaban el evangelio. Miremos esta primera experiencia, cómo de repente ellos haciendo milagros y señales. Hermano, realmente no puedo comprender cómo la mente del hombre, cómo el humano puede compartir un cigarro, cómo puede compartir una cerveza, y cuando se le comparte la sanidad del cuerpo y después lo rechaza. Es increíble, de verdad, que uno pueda criticar, poner a los hermanos en discordia cuando se está haciendo algo bueno. Hermanos, de verdad, yo no sé por qué a veces las iglesias, entre ellas, se pelean. No entiendo por qué entre ellas se ponen problemas. Porque
el Señor los manda a hacer el bien. Entonces, las iglesias no deberían de tener la fama de ser ladronas. Las iglesias no deberían de tener la fama de ser mentirosas o hipócritas. Las iglesias, los hijos de Dios, los que creen en el Señor, deberían de ser los mejores empleados, los mejores maestros, los mejores padres, los mejores esposos. Cuando se enfrenta uno a la palabra de Dios y la aprende, la vive, y la palabra de Dios lo cambia a uno. Uno no tiene que estar peleando. La gente que pelea, mis hermanos, son aquellos que quieren buscar un propio beneficio. Pero cuando usted está enfocado en que la palabra te envía a predicar el evangelio y a enseñar lo que Dios te enseñó, eso es lo que hay que hacer, no que estar peleándose contra ellos. Estos hermanos siguieron a Pablo y a Bernabé, que estaban haciendo señales y prodigios y que estaban enseñando la palabra. No estaban creando un complot, no estaban matando gente, no estaban haciendo nada en contra de lo que Dios nos manda. ¿Y qué pasó? Estos hermanos fueron detrás de ellos, estos judíos, y siguieron poniendo a los hermanos en contra de ellos. Mire, ¿por qué? ¿Por qué gastar ese tiempo en eso? El mismo Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos cuando ellos le dijeron, Señor, ahí hay unos que están predicando en tu nombre y están echando fuera demonios. Y Él les dijo, bueno, si los que están con nosotros, pues mucho mejor, más alegre. Pero el que está contra nosotros, entonces es contra el Señor que está. Los que están con nosotros, pues están a nuestro favor. Entonces deberíamos de pensar de esa manera. Ver que si por allá hay alguien que hizo un concierto y está predicando la palabra, pues bendigámoslo. Si por allá alguien se vistió de ranchero, de vaquero y está predicando con Tex-Mex, pues le demos la gloria al Señor. Están ellos haciendo el trabajo que Dios les mandó a hacer con diferentes maneras, diferentes formas. Pero en ninguna manera somos nosotros para estar criticándonos entre nosotros. Aquí Pablo y Bernabé estaban predicando la palabra, haciendo lo que Dios los mandó a hacer, entregando sus vidas, entregando sus tiempos, entregando lo mejor de ellos. Y para que estos judíos los siguieran para ir a poner en contra a los gentiles, después de hacer milagros y prodigios, es una vergüenza, mi hermano. Pero dice que ellos se fueron entonces a Listra. Ahora aquí sucede otra situación. Ahí en Listra dice que había un hombre que estaba imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, y entonces escuchó hablar a Pablo, y entonces Pablo, fijando sus ojos y vio que tenía fe en él para ser sanado, le dijo en voz alta, dijo, levántate derecho en tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, viendo a Pablo que había hecho esto, dio gran voces en la lengua de la licaónica, y dijeron, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Recuérdense que había muchos griegos en ese lugar, entonces no podían ver a Dios a través de un hombre, un ser útil en la mano de Dios, sino que lo que miraban eran dioses que venían a la tierra. Entonces a Pablo le pusieron Júpiter, a Bernabé le pusieron Júpiter y a Pablo le pusieron Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y entonces había un sacerdote de Júpiter, porque había un templo ahí que le adoraban a Júpiter. Imagínense, en esos momentos habían para dioses de Zeus, habían para dioses de centauros, habían otros tipos de dioses ahí en esa mitología. Y ellos estaban adorando a Júpiter y a Mercurio. Y entonces lo que hicieron ellos fue que el sacerdote trajo unos toros y unas guirnaldas para ofrecerle sacrificio delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, varones, ¿qué estáis haciendo? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades tienen que convertirse al Dios vivo y todopoderoso, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado que todas las gentes anden en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando su sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. O sea que ellos dijeron, no somos dioses, somos humanos, somos iguales que ustedes, pero aún así les ofrecieron sacrificio a nombre de ellos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, de donde ellos venían, recuérdese, que persuadieron a la multitud diciendo, habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces estos hombres llegaron desde otras ciudades a romper el ministerio de esta gente. O sea, qué tremendo, de verdad no logro concebir la maldad que una persona puede tener. Claro, es obviamente influenciado por el enemigo,
porque no puede venir de Dios, porque cómo un pueblo va a estar dividido. Así mismo se dijo el Señor Jesucristo, que por quién sacaba el demonios. Pues, y entonces él dijo, el mismo diablo no puede estar dividido, una casa dividida va a fracasar. Entonces, si nosotros estuviéramos unidos en lo mismo, ¿cómo vamos a fracasar? Pero si nos dividimos entre nosotros, obviamente vamos a fracasar. Entonces aquí vemos esa división, vemos cómo estos hombres, en vez de unirse al efecto que estaban llevando estos hombres a todas las sinagogas y la gente se estaba convirtiendo, los gentiles estaban recibiendo de Dios y ellos mostrando humildad diciendo, no soy Dios, porque ellos se pudieron haber aprovechado. O si yo soy Júpiter, yo soy Mercurio, denme dinero, denme vírgenes, denme comida, denme casas, denme fama, denme poder. Y eso lo hubieran dado fácilmente. Pero ellos no iban con eso. Entonces, ¿por qué los demás tenían que ir en contra de ellos? Hermano, apedrear a alguien, llegar a ese punto de apedrear a alguien, llegar al punto de poner algo en Facebook contra tu hermano, contra tu hermana, llegar al punto de decir no voy a estar en esa reunión porque mi hermano y mi hermana están ahí. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón? No es así como el Señor nos manda que nosotros hagamos, sino que vayamos y prediquemos la palabra del Señor. Y entonces ellos tuvieron que salir de ahí y se fueron a Derbe, dice aquí la palabra del Señor. Y entonces dice que después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los hermanos, exhortándoles que se mantuvieran en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron en el nombre del Señor. Y antes de terminar, aquí vemos cómo ellos regresaron a las ciudades donde venían, donde habían pasado, donde los habían apedreado. En vez de irse por otro lado, regresaron. ¿Para qué? Para motivar a los hermanos que estaban ahí. Posiblemente dijeron, Pablo, a ver a dónde se fue, Bernabé ya no regresó, los mataron, entonces mejor vayamos a nuestras vueltas que teníamos antes. Pero no, al contrario, ellos llegaron a decirles, aquí estamos, y el evangelio se ha multiplicado, y hemos seguido hacia adelante, y hemos convertido a mucha gente. Mire, aquí está, me arrastraron, me pegaron, me apedrearon, pero aquí vamos, así que ánimo, esto vale la pena. Imagínense recibir esas noticias de la gente, qué poderoso y qué hermoso. Y así pues continuaron su camino y termina el capítulo aquí diciendo que regresaron a Antioquía por Siria. Entonces pasaron luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia y de ahí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendado la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cuánto se había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Claro, aquí no podemos dibujar todas las ciudades donde ellos estuvieron, pero hay unas Biblias que tienen ese mapa, ¿verdad? Usted puede ver todo el camino que tuvieron estos para predicar el evangelio. Pero mire, regresaron una vez más a Antioquía, donde ellos habían sido enviados por el Señor para este viaje. Qué tremendo viaje que tuvieron esta gente. Las primeras experiencias de Pablo para predicar, experiencias de multiplicación, experiencias de sanidades, de liberaciones, también experiencias difíciles, pero mire qué linda la palabra de él, y quiero que esa es la palabra que a mí me ministró a mí, que está en el versículo número 22, en su segunda parte. Perdón, en el versículo, 22, vamos a ver, perdí la hoja aquí está. Sí, versículo 22 en su segunda parte, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Realmente ser cristiano no es algo fácil, realmente el amar a Cristo, el decir soy cristiano no es nada fácil, es difícil, conlleva mucha responsabilidad, los ojos de la gente lo están viendo a uno. Cuando uno es malo nadie lo mira, lo ven del montón, lo ven igual a los demás. Si bebe, pues qué bueno que bebe, no le dicen nada. Si fuma, pues no le dicen nada. Si dice malas palabras, pues el que no dice malas palabras tiene que callar. El que es obsceno, pues es mayor que el otro. Y el cristiano que quiere hacer las cosas bien, ser el mejor empleado, trabajar lo mejor que se pueda, hacer bien su trabajo, ser un buen esposo, tratar bien a su familia, a sus hijos, eso es malo, eso no es bueno. Eso es increíble. Entonces por eso que la palabra aquí me ministra, porque dice que es necesario que todos pasemos por tribulaciones para poder entrar al reino de los cielos. Así que, hermanos, si estás pasando tribulación por la crítica, porque te están viendo mal, porque te están criticando, hoy dale gloria al Señor, porque eso es necesario pasar. Por lo menos no te han apedreado, no te han arrastrado como hicieron con este hombre, lo dieron por muerto. ¿Usted cree que sabe lo que es darlo por muerto? Es que posiblemente lo dejaron ahí tirado y no respondió y dijeron ya se murió. Pero Dios le dio la vida
la fuerza para seguir adelante. Todo moreteado, golpeado, arrastrado, raspado. Regresó a la ciudad a decir, hermanos, sí se puede, miren mis marcas, miren mi sufrimiento y sigo en pie. Qué hermoso poder tener gente que sea así entregada en las manos del Señor. Y aplico así esto en las 3 P's, ¿verdad? Pedimos, peleamos y profetizamos. Pido en oración que siga predicando su palabra aunque vengan tribulaciones a mi vida. Peleo contra los ataques del enemigo, pero que saldrá huyendo en el nombre de Jesús. Y profetizo que entraré al reino de Dios y venceré toda tribulación que se levante contra mí y mi familia. Así que esa es la manera en que yo aplico esta palabra de Dios para mi vida. Así que yo espero que tú también la apliques correctamente a tu vida. Saludamos a los que están en sintonía. Gracias por estar ahí. Y acabamos de terminar de leer ahorita la lectura de Hechos capítulo 14. Y hemos visto cómo el Señor Todopoderoso nos muestra hoy de que hay división a veces. Y qué triste es, porque debemos de estar unidos, pasando tribulaciones, pero no por nuestros mismos hermanos, no por la misma crítica, sino que haciendo la voluntad del Señor. A veces, si nos dejáramos de ver más nuestros errores o nuestras formas y nos pusiéramos a ver más como hijos de Dios, creo que podríamos alcanzar mucho más para el Señor. Así que ánimo, mis hermanos, Dios les bendiga. Esta noche pues tenemos nuestra clase virtual bíblica. Les invitamos a que ustedes puedan estar con nosotros. Si usted no tiene el link, déjenos saber para que nosotros le mandemos el link por correo. Lo hemos mandado por WhatsApp ya a muchos hermanos. Pero si usted lo necesita, dígame para que estemos estudiando la palabra de Dios en esta noche. Así que le invito para que esté con nosotros esta noche, hablando una vez más de las cosas del fin del mundo, de la salvación, del llamamiento, justificación y todas esas cosas lindas que están en la palabra del Señor que necesitamos aprender para no ser confundidos en estos tiempos de tanta cosa que se dice, sino que estar tranquilos, confiados de que Dios nos está cuidando. Así que ánimo, mis hermanos, les bendigo, tengan una feliz noche, que Dios les guarde y sigan leyendo la palabra de Dios.